Ok, Marcos capítulo 9, versículo 9. Y sean todos bienvenidos a la Iglesia Carisma. Que Dios los bendiga. Es realmente un honor de estar aquí con ustedes esta tarde y ver lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan, o para darles un futuro y una esperanza. Y el Señor nos ha guiado hasta este lugar hoy. Nos ha dado un lugar donde cada uno de nosotros podamos estar confortablemente estudiando su palabra, desde la más pequeña hasta el más grande. ¿Por qué no me acompañan a orar? Y Padre bendito, te damos las gracias, Señor, una vez más por estar en este lugar. Y Señor, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, o más bien dicho, que nos sigas bendiciendo, Señor. Padre, especialmente con tu presencia, porque reconocemos que no podemos hacer nada sin ti, Señor Jesús. Así es de que, Padre, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, Padre, abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que tu palabra entre y tenga cabida y tome lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, Marcos capítulo 9, versículo 9, y dice la palabra de Dios: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos el concepto de la crucifixión. En el Antiguo Testamento, Dios había hablado acerca del Mesías. Hay escrituras que hablan de un Mesías triunfante, de un Mesías que libera al pueblo hebreo y que salvaría a toda la humanidad de las ataduras del pecado. Un Mesías que traería una nueva era para la humanidad, donde Dios mismo vive con el hombre y restaura toda la creación de las garras del enemigo. Pero también hay escrituras que hablan de un Mesías que sufre, un Mesías que aprende la obediencia al Padre a través del dolor, y así paga por la paz y la sanidad de los creyentes. Un Mesías como lo describe el Salmo 22 e Isaías 53, que sus manos son horadadas y todos sus huesos son descoyuntados. En el tiempo de Jesús, el pueblo judío estaba bajo el dominio del imperio romano. Les cobraban impuestos, los trataban mal, y en esos tiempos muchos grupos se levantaron para liberar al país de la opresión. Inclusive los maestros religiosos enseñaban solo las escrituras que hablaban de un Mesías que traía la victoria y la libertad. No solo del pecado, sino de la opresión de la vida diaria. Y vemos el resultado de esta mentalidad aquí en el versículo 10. Vemos cómo los discípulos están discutiendo qué quiere decir esto de resucitar de los muertos. Ellos no conocían las escrituras que hablaban acerca de un Mesías que sufre, acerca de un Mesías que muere y acerca de un Mesías que iba a resucitar. Ellos habían sido enseñados y estaban esperando a un Mesías solo que lo libraría del imperio romano y que establecería el reino de Dios aquí en la tierra, reinando desde Jerusalén, como lo dice el libro de Ezequiel desde el capítulo 36. Pero las escrituras también hablan de un Mesías que sufre. Nosotros hoy podemos ver lo que ellos no podían ver. Era necesario que el Mesías viniera la primera vez, humilde, que muriera por los pecados del mundo, para darle la oportunidad a la humanidad para ser salva. Pero cuando el Señor regrese por segunda vez, regresará con poder para restaurar todas las cosas y establecer el reino de los cielos aquí
aquí en la tierra por un periodo de 1000 años, y así cumplir todas las escrituras que tratan con su victoria sobre las fuerzas del mal. La Biblia nos enseña que no fue sino hasta que el Señor Jesucristo, que los discípulos, la Biblia nos dice que no fue sino hasta que el Señor Jesucristo resucitó, que los discípulos finalmente entendieron y creyeron lo que las Escrituras decían. Ahora, para poder entender las profecías tenemos que darnos cuenta cuáles se refieren a su primera venida, cuáles se refieren a su segunda venida, y por favor recuerde que el rapto no es la segunda venida del Señor, pues Él no aterriza en la tierra, sino que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, somos arrebatados y unidos con Él en las nubes. Él no pisa tierra, esa no es la segunda venida del Señor. Ahora, hay algunas escrituras que tienen cumplimiento doble, en el sentido que tienen que ver con su primera y su segunda venida. Un ejemplo clásico de estas escrituras es la que dice que Elías tenía que venir primero antes de que el Mesías viniera. Y esta es una de ellas, versículo 11, mire lo que dice. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito que el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Jesús ahorita está sembrando el concepto de la crucifixión, haciéndoles entender los dos aspectos de las profecías, sus dos venidas. Mira el versículo 13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Qué interesante. Una vez le preguntaron a Juan el Bautista: ¿quién eres? ¿Eres tú el enviado? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no. Yo soy la voz que clama en el desierto, como dice el profeta Isaías, dijo Juan el Bautista. Inclusive él dijo: yo no soy Elías. Pero Jesús aquí está diciendo: Elías ya vino. Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Vino con el mismo propósito con el que va a venir Elías. Cuando Elías venga, va a tener el mismo propósito que tuvo Juan el Bautista, que es preparar a las personas, restaurar la fe de las personas. De esa manera, esa profecía de que Elías iba a venir primero tiene un cumplimiento doble. Vino Juan el Bautista para preparar el camino. Él decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, hagan sus caminos chuecos, todos torcidos, enderécenlos, porque aquí viene el Mesías. Y de esa misma manera, cuando vaya a ser la segunda venida del Señor, Apocalipsis 11 nos dice que hay dos testigos que vienen y uno de ellos va a ser Elías, como lo dicen las Escrituras. Elías no murió. Dice la palabra que ha estado estipulado para el hombre de morir una vez y después el juicio. Pero para Elías no fue así, sino que una carroza de fuego vino y se lo llevó, ¿se acuerdan? Él todavía no ha muerto. Va a ser hasta cuando regrese, antes de que venga el Señor, que Él va a tener la oportunidad de morir. Versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: generación adulta, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia a aquel muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Recuérdense que en este momento ya Jesús había mandado una vez los había mandado de 2 en 2 a predicar y ya les había dado el poder de sacar demonios, pero aquí con este chavo no pudieron. Y hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje. La primera, fíjese, Pedro, Jacobo y Juan habían estado en el monte donde Jesús se transfiguró. Y como lo explicó el pastor Otto la semana pasada, la esencia de quién era Jesús, la esencia de Dios brotó a la superficie. Dice que sus ropas se volvieron blancas como la nieve y aquella gloria shikaina es la palabra en hebreo. La shikaina, la gloria de Dios, empezó a emanar de Jesús. Jesús se transfiguró en el resplandor de Dios y ellos pudieron ver quién era Jesús en realidad. Pudieron ver la esencia de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Quedémonos aquí. Quedémonos aquí en este monte. Vivamos aquí por siempre. Hagamos unas casas aquí en el monte y no bajemos nunca. En nuestra vida cristiana van a haber experiencias sobrenaturales donde vamos a poder sentir y escuchar a Dios de una manera muy real, de una manera muy tangible. Vamos a poder sentir el amor de Dios de tal manera que podemos decir sin lugar a duda: Él está aquí, yo lo siento. Puedo sentir la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Dios contesta tu oración, cuando estás en un problema grave y tú oras que algo pase y pasa, cuando Dios habla a tu corazón, cuando sientes como el Señor abraza tu espíritu y te llena de tu paz, quizá al estar adorando o al estar orando o al estar leyendo su palabra. Y todos quisiéramos quedarnos ahí, ¿no es cierto?
Todos quisiéramos quedarnos ahí en esa presencia y decir: Señor, yo me quiero sentir así siempre. ¿Por qué no puedo vivir y existir en este lugar donde siento tu presencia tan poderosamente? Y decimos como Pedro: construyamos una choza aquí, quedémonos aquí para siempre. Pero no es posible. No es posible. Si usted tiene un poquito más de un año en el Señor, ya empezó a darse cuenta que no es posible quedarse en este éxtasis por siempre. Tenemos que descender del monte. Jesús los hizo descender del monte hacia el valle. ¿Y qué fue lo primero que experimentaron? Confrontación con los escribas, con los religiosos. ¿Y qué más? La derrota espiritual ante un endemoniado. Ellos estaban arriba en el monte, sintiéndose victoriosos, viendo a Jesús transfigurarse delante de sus propios ojos, viendo la gloria de Dios, como nos explicó el pastor Otto la semana pasada, lo que Moisés no pudo ver, ellos lo pudieron ver a través de Cristo Jesús, pero después bajaron al monte. Y así nosotros, en nuestra vida tenemos experiencias en el monte, donde la presencia del Señor se manifiesta, donde no hay batallas, porque el endemoniado no estaba en el monte, el endemoniado estaba en el valle. Pero también tenemos experiencias en el valle, donde está la confrontación y las luchas con el endemoniado. Fue parte de la vida de los discípulos y es parte de nuestra vida cristiana también. Ellos no pudieron quedarse en el monte. Y nosotros tampoco podemos solo tener experiencias en la manifestación de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría del crecimiento espiritual viene a través de las pruebas. Y no solo a través de las bendiciones. La mayoría del crecimiento espiritual y donde aprendemos a derrotar a Satanás es a través de las pruebas, es a través de los problemas. Eso es lo que primero quiero que veamos. La segunda enseñanza que podemos ver a través de este pasaje es que no todas las pruebas son iguales. En algunas pruebas usted va a tener la victoria, en otras pruebas no. Hay pruebas que son más duras que otras. Hay demonios que son más poderosos que otros. Hay circunstancias donde solo con venir a la iglesia usted vence. Pero van a haber tribulaciones en que si usted no está en oración y ayuno, no va a poder salir del problema. En otras palabras, si no estás teniendo una comunión real con Dios, si no le estás echando todas las ganas en pasar tiempo con el Señor, no vas a tener la victoria, así como no la tuvieron los apóstoles y los discípulos que estaban tratando de sacar el endemoniado, pero no podían. El enemigo te va a derrotar. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de adicción en tu vida, cuando hay malos hábitos que te llevan siempre a pecar, te encuentras pecando y pecando y pecando en la misma manera, ¿verdad? Como dice la canción, me tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Se acuerdan? Hermano, no me puedo quitar este mal carácter. He orado al Señor, pero no me lo quita. Bueno, ¿cuándo oraste? Una vez al mes cuando me acuerdo. O cuando pierdo el control, ahí es cuando oro. ¿Y estás leyendo la Biblia de una manera consistente todos los días? No. ¿Estás orando de una manera consistente todos los días? No.
Bueno, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sí? Si te encuentras que hay un pecado que te lleva a caer una y otra vez, has orado al Señor y no puedes vencer, este género solo sale con oración y ayuno. Ponte a orar y ayuna de las telenovelas y usa ese tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? Te echas 2 horotas, viéndola. Yo no sé cuáles son las telenovelas de hoy, lo que sufrimos las mujeres, no sé qué. Bueno, agarra ese tiempo, esa media hora, y ponte a leer la Biblia. Ponte a orar y ayuna de los deportes. No vaya a los deportes, use ese tiempo para leer la Biblia. Ponte a orar y ayuna del Facebook. Use ese tiempo para leer la Biblia. ¿Qué es lo que trae ataduras a tu vida? ¿A qué estás esclavizado? ¿A las drogas? ¿Al alcohol? ¿Al cigarro? ¿A las mujeres? ¿A qué estás esclavizado? ¿A tu mal carácter? ¿Al resentimiento? ¿Al chisme? ¿A la depresión? ¿A las mentiras? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que fácilmente te hace pecar? La cura es la misma. Jesús siempre hace las cosas más sencillas. Jesús siempre simplifica las cosas. Es uno de humano el que las hace más complicadas, pero Jesús siempre simplifica las cosas. No es gran ciencia. ¿Sabía usted que los centros de rehabilitación cristianos son los más exitosos del país? De todos los Estados Unidos, los centros de rehabilitación cristianos son los más exitosos de acuerdo a las estadísticas de este país. ¿Sabe por qué? Porque te apartan de lo que te hace caer y se aseguran de 2 cosas. Número 1, que estés orando, y número 2, que estés estudiando la palabra. Eso es todo lo que hay en los centros de rehabilitación cristiana. Número 1, te hacen orar, y número 2, te hacen asistir a estudios bíblicos todo el día. Hazte cuenta de que el mes o 6 meses que se la pasan ahí es como un retiro espiritual. 3 veces al día hay estudios bíblicos, hay oración, hay alabanza. Y como no te puedes salir, el Espíritu te rehabilita. ¿Quiénes son los que dejan sus vicios? Los que al salir siguen teniendo una vida de oración y estudio de la palabra Biblia. ¿Quiénes son los que recaen? Los que al salir dejan la oración y el estudio de la palabra diariamente. Hace varios meses, ya casi un año, me invitaron a compartir en un grupo de alcohólicos anónimos. Y cuando leí los 12 pasos, me di cuenta que era lo que la Biblia nos enseña a los cristianos que tenemos que estar haciendo. Reconociendo que no la voy a hacer sin la ayuda de Dios. Reconociendo que tengo que arrepentirme. Reconociendo que tengo que ir con las personas a las que he maltratado y tratar de restituir la relación o pagarle lo que me robé. Es lo que la Biblia nos enseña que tenemos que estar haciendo todos como cristianos. Entonces, hermanos, hermanas, todos tenemos luchas con nuestros malos deseos, todos. ¿Cómo vamos a ser victoriosos? A través de la oración y el ayuno. Ayuno de las cosas que te apartan de Dios, ¿verdad? Porque a mí me han preguntado, bueno, ¿cómo es el ayuno? ¿Cómo ayuno? Hey, una vez más, Dios hace las cosas bien simples. El hombre es el que las hace más complicadas. Ayuna de las cosas que te apartan de Dios. Ayuna de esas cosas. Y en vez de hacer esas cosas, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Eso es todo lo que es el ayuno. No solo leerla, sino que tratarla de entender. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje que estoy leyendo en mi vida?
Tienes que leer la Biblia de esa manera. Tienes que leer, pero no solo leer, sino que entender lo que estás leyendo y después, ¿cómo me enseña esto algo que yo tengo que aplicar en mi vida? Algo que me tengo que arrepentir, algo que tengo que empezar a hacer, algo que tengo que dejar de hacer. La tercera enseñanza de este pasaje que quiero que veamos es que aun cuando los discípulos fallaron, Jesús no los desechó. ¿Se da cuenta? Aquí los discípulos se sacaron una F, ¿verdad? Se sacaron un 50. Y sí, el Señor se enojó con ellos y les dijo: tienen que empezar a ser independientes. Les dijo que tenían que empezar a poner en práctica lo que Él les había enseñado, que Él iba a estar con ellos siempre para sacarlos del apuro. El Señor sabía que no iba a poder estar con ellos de una manera física por siempre, y ellos estaban ya acostumbrando a que si venía el escriba, el Señor le contestaba. Venía el endemoniado, Jesús se lo sacaba. Y se estaban acostumbrando a eso. Tenían que empezar a usar su fe, tenían que empezar a poner en práctica lo que les habían enseñado, lo que Él les había enseñado. Ahora, usted y yo, ¿van a haber momentos de enseñanza en su vida? A través del servicio los domingos y los jueves, los lunes, que ya lo vamos a empezar. Ese fue lo que se me olvidó. Vamos a empezar este lunes en un estudio en mi casa. Están todos bienvenidos. A través de nuestra lectura diaria de las Escrituras, el Señor nos va a empezar a enseñar, pero después Dios va a traer circunstancias en nuestra vida donde vamos a tener que poner en práctica lo que hemos aprendido. No es solo de sentarse a leer la Biblia y recibir y recibir y recibir. El Señor va a traer a tu vida pruebas donde vas a poder poner en práctica lo que estás aprendiendo. Porque la vida cristiana no solo es literatura, sino que es práctica. Es práctica. Para eso son las pruebas. Por eso vienen los problemas en la vida del cristiano. Es una de las razones por las cuales hay problemas en nuestra vida, para que empecemos a usar las herramientas que el Señor está trayendo a nuestra vida a través de su palabra, para poner en práctica los principios bíblicos y a través de la ayuda del Espíritu Santo experimentar la victoria en cada una de nuestras pruebas. Mi esposa le regaló un librito que se llama Promesas de Dios para cada una de sus necesidades. ¿A quién no se lo dio? ¿A todos me lo dio? ¿Mi esposa? ¿Sí? Ok. Ese libro, hermano, es oro. Miren, haga de cuenta que le dieron un lingote de oro. Porque lo único que es ese libro es, dice, ¿qué hacer cuando me siento solo? No le dice qué hacer, sino que le da un grupo de escrituras que le van a ayudar cuando usted se sienta solo. No es la palabra del hombre, es pura Biblia, pura Biblia. Lo único que hicieron es de que agruparon escrituras de acuerdo a temas. ¿Qué hacer cuando tengo problemas financieros? ¿Qué hacer cuando me siento deprimido? ¿Qué hacer cuando me siento solo? ¿Qué hacer cuando siento que no tengo fe? ¿Qué hacer? Mire, ese libro es oro. Lo que usted está experimentando hoy, mire el índice y vaya a la página y empiece a leer cada una de las escrituras. El Señor le va a hablar a su vida. El crecimiento ideal viene a través de victorias y derrotas. Escúchame bien. El crecimiento ideal viene a través de victorias y derrotas. Acabo de tener una capacitación en mi trabajo porque nosotros trabajamos con préstamos de banco, ¿verdad? Y como nadie es perfecto,
les decimos al banco, bueno, nosotros podemos ser 98% podemos hacer las cosas bien al 98%, le decimos al banco, ¿verdad? No te podemos decir que vamos a hacer las cosas al 100% porque nadie las hace al 100%, ¿verdad? Pero le decimos al banco, nosotros te podemos garantizar de que nosotros podemos estar sirviendo o darle servicio a tus préstamos hasta el 98%. ¿Sabe qué nos dijo los bancos? Dice, bueno, muchas gracias, pero ¿qué va a pasar cuando yo te pongo 5 millones de préstamos en tus manos? Eso quiere decir que 2% de 5 millones, miles de lones vas a cometer errores. Y ahí nos agarraron en curva. Entonces, empezamos a tomar una capacitación como empresa. Es un método que es el que usan para hacer los aviones, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Para hacer aviones y para hacer todas esas cosas, tiene que tener un margen de error muy poquito, ¿verdad? Porque si construye un avión el 98%, ese 2% se cae una de las alas, y mata a 200 personas. Entonces, pero me pareció interesante porque en esta capacitación nos están evaluando y nos están evaluando diariamente cómo hacemos nuestro trabajo y le ponen colores, ¿no? Bueno, porque tenemos cierto tiempo de hacer cada una de las funciones que hacemos y nos decía el que nos está enseñando este método, nos decía, mire, nadie es Michael Jordan todos los días. Michael Jordan ha sido uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, pero él no tenía su mejor juego todos los juegos, sino que él a veces hacía extremadamente bien, a veces le daba más o menos y a veces, ¿verdad?, no tan bien. El crecimiento ideal viene a través de victorias y derrotas. Y usted como cristiano tiene que saberlo. El crecimiento ideal como el cristiano no es así, siempre para arriba. El crecimiento ideal del cristiano va así, ¿bien? Así y así. ¿Verdad? Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero van a haber derrotas. Pero esas derrotas son oportunidades de aprendizaje, son oportunidades para que nosotros aprendamos algo nuevo que no sabíamos. Yo me imagino que estos discípulos acá, cuando Jesús se fue al monte, dijeron, bueno, ya hemos sacado fuera demonios, ya. La verdad es de que, no sé, pero como que ya no necesitamos al Señor tanto, ¿no es cierto? Y viene un endemoniado y aquellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y la gente así, ¿cuántas veces más lo van a decir? Porque aquel se sigue revolcando. Y me imagino que se ponían a brincar y se ponían a danzar y todo, y no, y mejor pongámonos a orar y nada. Y quién sabe cuánto tiempo se estuvo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo se estuvo el Señor en el monte, pero parece ser que fue más de un par de horas. El crecimiento ideal viene a través de las victorias y las derrotas. Ellos a través de esa derrota pudieron entender varias cosas. Pudieron entender que todavía necesitaban al Señor. Pudieron entender de que no solo era de hacer una oración, sino que de llevar una vida de oración. El Señor dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora la pregunta es, Donato, ¿y cuándo voy a saber yo cuándo tengo que orar y ayunar? Bueno, tú tienes que orar y ayunar siempre, para que cuando venga el endemoniado, para que cuando venga el problema, tú estás listo de antemano. Tú no puedes empezar a ayunar y a orar cuando tienes al endemoniado enfrente, porque entonces te va a pasar lo de los discípulos, no se va a salir. Uno tiene que llevar una vida de oración, tiene que llevar una vida de santidad. Entonces cuando venga este problema, tú estás ya preparado.
Ahora, el crecimiento ideal viene a través de victorias y derrotas. Esta fue para los discípulos una derrota, pero fue una oportunidad para que ellos entendieran. Nadie experimenta solo victorias. Eso es algo que no es real. Es por eso que el Salmo 103:14 dice que Dios se acuerda que solo somos polvo. Dios se acuerda que solo somos polvo. Dios no espera más de ti de lo que tú puedes dar. Pero a veces creemos que no podemos dar mucho. Dios hace el balance. Dios no espera más de ti de lo que puedes dar, pero no te deja que te quedes de rezagado, ¿verdad? Él siempre te da el balance. El Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, enseñándonos que sí podemos ser obedientes. Y cuando fallamos, nos da gracia, nos perdona, nos ayuda a que aprendamos de nuestros errores y seamos victoriosos cuando la prueba va a volver a venir. Porque escúchame esto: si has fallado en algún área de tu vida, la prueba va a regresar. La prueba va a regresar. Y si fallas otra vez, se va a esperar el Señor un ratito y después va a volver a venir. Y si fallas otra, y así te la vas a pasar hasta que pases la prueba. La prueba va a venir de regreso otra vez. Cuando acababa de darle mi vida al Señor, no podía controlar mi mal genio, mi mal carácter, especialmente cuando se burlaban de mí. Y había una persona, ustedes que han estado aquí por varios años, ya les he contado esta anécdota, que me decía cada vez que llegaba al trabajo: ¡hermano! Así, siempre. Yo llegaba al trabajo: ¡hermano! Se echaba el gritazo. Híjole, hasta que un día perdí el control y ya casi, ¿verdad? Quería ser Mike Tyson. Y bueno, eventualmente salí de ese trabajo. El Señor, le pedí al Señor que me consiguiera un trabajo mejor. Me consiguió un trabajo mejor. Y hasta el último día que fui, renuncié, dije: gracias a Dios, nunca más tengo que verle la cara a este Señor, ¿verdad? Y voy a dejarlo todo atrás. Este es un nuevo trabajo, una nueva oportunidad y todo. Y en el primer día que lleva el nuevo trabajo, lo primero que estaba haciendo me dice, no sé por qué salió porque no sé qué cosa. Y yo dije: gracias a Dios. Eres hermano. Me dijo el compañero de trabajo. Y yo, lo primero, como que me hubieran dado a chupar limón. Pero entendí que la prueba siempre va a seguir viniendo hasta que uno pase la prueba. Hasta que uno pase la prueba. Uno no puede huir de los problemas. Uno tiene que enfrentarlos. Y uno tiene que no tratar de cambiar sus circunstancias, sino que tratar de cambiarse uno. El problema no son todas las personas. El problema soy yo. Porque después de todo, el Señor me dice: tienes que amar. Tienes que amar hasta tu enemigo. Tienes que amar. Entonces mi problema no es mi enemigo, mi problema soy yo. O mejor dicho, mi problema es mi Señor, que me está diciendo que tengo que amar a mi enemigo. El Señor nos va a dar la victoria cuando empezamos a poner en práctica su palabra, cuando empezamos a cambiar nuestro corazón. Señor, lo reconozco que no estoy haciendo las cosas quizá como las debería hacer, pero Señor, quiero hacerlas, ayúdame. Y va a venir la prueba. Me acuerdo de un pastor donde dijo: pide al Espíritu Santo que te empiece a abrir los ojos,
Quizá cuando cometas el error, que te abra los ojos para que al menos te empieces a dar cuenta que estás cometiendo el error. Y cuando te empieces a dar cuenta que estás cometiendo el error, dile que te ayude a parar antes que empieces a cometer el error. Y cuando te des cuenta que vas a cometer el error y lo cometes, que te ayude a que antes de que empieces a cometer el error. Y así poquito a poquito, ¿va? Hasta que un día vas a poder ver la tentación que viene y decir, ah, ahí está la tentación de nuestro lado. Porque ese es el problema, porque a veces dice, el entendido de ese libro de Proverbios ve problemas y se va por un lado. Pero el simple dice, sigue caminando y le dan en la torre. A veces, traducción donata, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Que Dios los bendiga. Que Dios les dé una semana llena de amor, llena de la comunión con el Espíritu Santo. Y quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a cantar esta última alabanza. ¿Por qué no me acompañan en oración? Y Padre bendito, Señor, te damos gracias por haber estado con nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú te recuerdas que solo somos polvo, Señor. Padre, gracias porque somos salvos por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y no por lo que nosotros podamos hacer, Señor. Padre, reconocemos que el cambio en nuestras vidas viene de ti, Señor. Señor, reconocemos que te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Y Padre, te queremos seguir, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber abierto la puerta, Señor, que a través de tu sangre entraste al templo, no de esta tierra, Señor, sino al templo real en los cielos. Señor, tú eres nuestro sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, no con la sangre de machos cabríos, sino con tu propia sangre, Señor. Entraste al templo y abriste el camino para que todos podamos entrar al lugar santísimo, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque somos salvos a través de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Perdónanos, Espíritu Santo, cuando te contristamos, te ponemos triste. Siéntate en el trono de nuestras vidas una vez más, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdame a vivir mi vida como tú quieres que la vida viva, Señor. Padre, amar a mi esposa, Señor, amar a mi esposo, amar a mi familia como tú quieres que yo las ame, Señor. Padre, haz la obra en mí, Señor. Siéntete en tu casa, en mi corazón, en mi vida, Señor. Te amamos, Señor. Aún yo sin verte, Señor, yo te amo. Aún yo sin verte, Señor, yo te amo. Esperanza me das, esperanza me das, me has dado la vida. En tribulaciones aún estás conmigo, en tribulaciones aún estás conmigo. Regresarás, lo has prometido. Regresarás, lo has prometido. Podría ser hoy que tus ojos yo veré. Podría ser hoy que tu rostro también. Podría ser hoy que limpies mis lágrimas con tus manos. Podría ser
Quedamos despedidos, que Dios los bendiga. Tenemos cafecito ahí atrás. ¿Te quieres parar?